Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver análisis de los datos. Ya vimos un poquito lo que es la búsqueda de datos, la búsqueda estratégica, el que tenemos que hacer un formulario para extraer los datos, un Excel, un Drive, algo que finalmente vamos a compartir con toda la población con la que estamos trabajando, con los investigadores. Y mucho de esos datos tenemos que tener en cuenta que como los obtengamos va a definir cómo vamos a analizarlos. Y de esto viene a colación de la pregunta pico. Si yo tengo desde la pregunta pico que van a ser datos dicotómicos o que van a ser datos continuos, yo ya tengo que tener claro que esos datos, pues obviamente si son dicotómicos va a ser un cero y un uno. Eso es muy importante. Bueno, no, en el sentido de que se pueden volver a codificar, pero sí tener claro de que la codificación de los datos sea consistente. A veces nos ha pasado con base de datos grandes que al poner números de casos, pues a lo mejor ponemos, tenían 30 de presión, ¿no? Y luego resulta que aparece en las observaciones de esos, el 20% tenían depresión leve, moderada y severa. Y luego tenemos que volver a buscar el artículo para buscar a cuánto se refería ese 20%. Entonces, mi consideración y mi sugerencia es que siempre pongamos los números en bruto, es decir, no porcentajes. Siempre recordar que si son datos continuos, promedio y desviación estándar o error estándar, y eso va a ser eh, el tipo de análisis que necesitemos hacer o que vayamos a hacer para no hacer extracción de datos una y otra vez del mismo artículo, pues tomarlo en cuenta como hacerlo en la misma base de datos. Y luego tener en cuenta el efecto que puede haber entre grupos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un estudio donde haga evaluación de depresión leve, moderada y severa. Y después puedo hacer análisis de subgrupos. Eh, Ver el efecto de la intervención en un subgrupo de depresión leve, en un subgrupo de depresión moderada, en un subgrupo de depresión grave. Va a haber un efecto entre cada uno de esos grupos y hay que pensar que la variabilidad del total de la muestra también se va a afectar. Entonces, lo que yo trato de obtener con el metaanálisis es la medida del efecto. ¿Qué quiere decir? Cuando sumo un montón de estudios chiquitos, esos estudios chiquitos, al sumar, no es una suma literal, pero al sumar ese efecto, ¿qué es lo que obtengo? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago medidas de efecto para comparación de grupos, tengo dos grupos, edad menor de 18 años, edad mayor de 18 años. Y vean que yo tengo número de sujetos con aborto pretérmino y parto a término divididos por edad. Me dan esta tabla de 2 por 2, que finalmente es la tabla que usamos para comparar dos grupos. Cuando yo tengo medidas del efecto para comparación de grupos y son variables dicotómicas, lo que voy a obtener siempre son razones de riesgo, otro ratio o diferencias de riesgo. ¿Qué quiere decir? Veo cuántas veces tengo mayor riesgo de que las mujeres con edad menor a 18 años tengan parto pretérmino que con las comparadas a las que tienen más de 18 años. Por ejemplo, la interpretación cambia en función a si son razones de riesgo o radios o diferencias de riesgo. Y estos cálculos finalmente los podemos hacer de manera muy sencilla, pero lo que importa es la interpretación, en el sentido de que cuál es la calidad de mi estudio como clínico, cómo lo voy a interpretar. Generalmente ahí es donde nos podemos atorar y esa es la importancia en evaluar su interpretación. Cuando obtenemos una razón de riesgo, la razón de riesgo siempre va a ir acompañada de un 1. Si nosotros tuviéramos solo un 1, quiere decir que no hay diferencia entre los dos grupos. Quiere decir que nuestra tablita seguramente tiene 50, 50, 50, 50 y da exactamente lo mismo la edad para este parto pretérmino. Pero cuando tenemos un numerito después del 1 y en este caso tenemos un 79, vamos a ver que aumenta el riesgo un 79% de tener mayor probabilidad de embarazo de parto pretérmino.
Si esto fuera ORs y tuviéramos las ORs igual, el 1 finalmente no hay diferencias, pero si tenemos 2.06, quiere decir que tenemos más del doble de riesgo por este factor de edad. Y en la diferencia de riesgo, finalmente vamos a comparar el riesgo de una variable contra otra variable y en este caso 0, a diferencia del otro donde 1 es sin efecto, aquí es 0 es sin efecto. Y mayor, si tenemos un DR de 0.11, es que el riesgo del evento aumenta 11 puntos porcentuales o frecuencias naturales. Quiere decir que vamos a tener 11 casos más o 11% más de casos, ¿sí? Depende un poco de la unidad de evaluación, ya sea paciente, sea recaída, algo. Esto es para el caso de variables dicotómicas. Esto seguramente lo habrán visto en estudios epidemiológicos, estudios donde empezamos a tener riesgos de presentar complicaciones a largo plazo, del inicio de una enfermedad. Esta tabla generalmente la vamos a ver cuando tengamos eventos de sí o no. Ahora, cuando tenemos medias, es decir, promedios, tenemos que buscar y considerar que todas las pruebas de comparación de medias, lo que comparan en realidad son dos curvas de distribución. No es el promedio en sí, sino son las curvas de distribución. Y lo primero que se ve es si las curvas de los dos grupos que estoy evaluando se evalúan con el mismo instrumento, están en la misma, por así llamarlo, dimensión. Por ejemplo, imaginemos que estas son dos pruebas de Hamilton en pacientes con alucinógenos y en pacientes con escitalopram. Y las dos son pruebas de Hamilton, entonces el promedio, por ejemplo, aquí es 12.5 con esta distribución, y aquí es 17.5 con esta distribución. Aquí entonces lo que vamos a evaluar es en el promedio, es decir, la media, cuál es la diferencia de medias que existe entre una curva y otra. Pero si resulta que tengo aquí un estudio que evaluó con Hamilton en pacientes con alucinógenos, pero usó Beck, que es otro instrumento, para evaluarlo con escitalopram, aunque las dos escalas miden depresión, sus puntajes no corresponden totalmente, su punto mínimo y punto máximo tampoco corresponden, y entonces lo que se hace para no perder esa información y de todas maneras compararla es usar diferencia de medias estandarizadas. ¿Qué quiere decir? Que yo estandarizo los dos y hago de cuenta que el valor mínimo es el 0 en los dos y el valor máximo 100, por así decirles algo. En realidad se estandariza la normalidad. Y entonces ya puedo volverlas comparables. Esto es muy fácil en el programa, pero nada más hay que entender que el concepto, que cuando son diferencias de medias estandarizadas, se refiere a que yo estandaricé dos instrumentos que evalúan más o menos lo mismo o lo mismo, pero que sus puntuaciones, como lo miden, son diferentes. Imagínense que esto fuera grados Celsius y esto fueran grados Fahrenheit. Los dos miden temperatura, pero son dimensiones diferentes de medición. Entonces tengo que estandarizar para poder compararlas. Ejemplo de esta estandarización, vamos a ver que tenemos una tabla de promedios bien importante, como les decía, media y desviación estándar. También se puede hacer análisis con error estándar, pero hay que ajustar, hay que obtener el dato principalmente. Y algo bien importante, poner cuántos sujetos son los que tienen este promedio. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando juntemos cada uno de los estudios, esta N le va a dar peso en el metaanálisis al estudio. Obviamente un estudio con 1000 pacientes va a pesar más que un estudio con 5 pacientes. Es decir, cuánto contribuye a el tamaño del efecto del metaanálisis. Entonces, estos son tres datos que siempre hay que capturar. Media, desviación estándar y la N. Y lo que hacemos es algo bien sencillito, que es tomar en cuenta los promedios de los dos y restarlos.
Si este fuera 20 y este fuera 20, el resultado es cero, no hay diferencia en las medias, literal, y entonces da igual. Aquí, por ejemplo, hay una diferencia de -13. El bloqueo epidural tiene un promedio de 20 y la respiración diafragmática de 33 en la tabla de dolor. El grupo de intervención obtuvo una puntuación más alta, quiere decir que tuvo más dolor. También hay que saber hacia dónde va el valor alto, ¿no? Para interpretarlo adecuadamente. Y finalmente eso nos hace pensar que esa media estandarizada tiene un mayor dolor en 13 puntos de esta prueba. Cuando estandarizamos, finalmente vamos a cambiar un poquito esto porque vamos a porcentualizarlos, pero también vamos a hacer la misma resta en la diferencia de medios. Ahora, ¿qué es importante? Eh, Desde el principio tenemos que tomar en cuenta cuál es el desenlace que nos importa. Niveles de depresión, por ejemplo, entonces hay que capturarlos bien. Hay veces que no sabemos cuántos pacientes necesitamos para encontrar diferencias significativas en la escala que deseamos encontrar. Por ejemplo, imaginemos que establecemos que el porcentaje que estamos evaluando mejoría de depresión en pacientes refractarios o en pacientes con depresión. Y generalmente se establece que una mejoría del 50% de la escala de Hamilton, pues podría hablamos de remisión, un 25-30 de mejoría, pero eso hay que ponerle un puntaje. Ese puntaje nos puede ayudar a saber cuántos pacientes necesitamos evaluar para encontrar diferencias si las hubiera. Estadísticamente se puede calcular y eso se llama análisis de sensibilidad. Vamos a pensar que en nuestro metaanálisis encontramos 300 pacientes y no hubo diferencias significativas, que la diferencia significativa que encontramos era del 12% y para llegar a un 15, que era lo que considerábamos mejoría, ¿cuántos pacientes tendríamos que haber acumulado? Bueno, eso se puede calcular después y, pues te faltan 1000 pacientes. Dice, no, si me tardé un año en sacar 300, no voy a sacar 1000. Y es una manera de saber si tu revisión pues ya fue lo suficientemente exhaustiva. También tomar en cuenta que puedes analizar la covarianza y algo muy importante, el artículo no trae desviación estándar, no se puede inferir. Tú no puedes saber cuál es la desviación estándar de la muestra si no te la dan. Por eso hay que pedirlo a los autores. Un artículo que solo traigan promedios sin desviación estándar no te sirve de nada. Y suena bien triste, pero es cierto. No trae desviación estándar, no te sirve. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tú vas a comparar es la distribución de la curva, qué tan ancha está, qué tan larga está. Si no tienes esto, no puedes hacer la diferencia de medias. ¿Qué es el metaanálisis? El metaanálisis lo que hace es que combina el resultado de más de un estudio para encontrar el efecto promedio. Para que yo pueda comparar estudios que evalúen lo mismo, tienen que ser estudios que se parezcan mucho, que sean comparables, que sean confiables, que no tengan grandes sesgos, porque si no desde ahí ya tengo problemas y que están los datos disponibles que aparecen en el artículo. Y para ello, primero vamos a hacer la identificación de que aparezca la comparación similar. No sé, por ejemplo, si vamos a decir, vamos a comparar pacientes con psilocibina, ok, ¿y cómo estableces la dosis o cómo estableces el que usaron psilocibina o que no usaron? Desde ahí ya va a haber un probable sesgo si no establecen claramente cómo se dio la psilocibina, en qué dosis, cuál será la dosis terapéutica. Si no estandarizamos eso desde el principio, va a ser muy complicado. Si no sabemos si realmente la intervención existió, ¿cómo vamos a evaluar el desenlace? También evaluar el desenlace de manera estandarizada, es decir, de la misma manera, y obtener los datos de cada estudio con nuestra extracción de datos. Cuando ya obtuvimos los datos, evaluamos los sesgos. Si nuestros estudios están muy sesgados, tenemos muchos focos rojos, nos va a decir, ¿sabes qué? Ni lo intentes. Lo que obtengas con el metaanálisis no va a ser viable porque tienen muchos sesgos tus datos desde el inicio. Y ahí se queda.
Para hacer metaanálisis siempre requieres una revisión sistemática, pero no todas las revisiones sistemáticas acaban en metaanálisis. Y vamos a hacer una estimación del efecto de cada estudio y finalmente vamos a obtener la varianza del efecto o la desviación estándar del cuadrado para obtener un resumen del efecto. Hay diferentes métodos estadísticos. Esto nada más es finalmente los modelos que podemos utilizar. Varianza inversa se puede utilizar para datos dicotómicos y continuos. Y lo que hace es una ponderación asignada a cada estudio y se elige para que sea el inverso a lo que tenemos. También se estudia Mantel-Hensel. Cuando los eventos son pequeños para datos dicotómicos, es decir, tenemos poquitos eventos en sí o no. Y la ponderación es diferente que depende de la medida del efecto combinar, es decir, hay un efecto en cuántos casos se presentan en cada uno de los eventos. También hay algo que se llama método Peto, donde los efectos de intervención son pequeños, los radios se acercan al 1 cuando no hay grandes diferencias. Los eventos son muy raros, no son particularmente frecuentes. Por ejemplo, si hablamos de efectos adversos, a lo mejor hay un efecto adverso rarísimo que encontramos muy raro, pues preferíamos este método estadístico. Y los estudios tienen grupo experimental y control de tamaño similar. Y lo que les decía, un poquito de sensibilidad sobre utilizar la opción para ver, o sea, agregar sujetos en cada una de las opciones para ver si cambian. Y además vamos a tener otra cosa que vamos a ver después, que son los análisis de subgrupos, donde evaluamos a cada subgrupo, por ejemplo, por severidad. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer en metaanálisis es que vamos a tener un diagrama de bosque. Cada vez que tengamos un metaanálisis, siempre vamos a tener esta gráfica. Abajo hay siempre un rombito negro. Arriba hay como navecitas, es decir, un cuadradito con sus respectivas alitas. Y entonces cada uno de los estudios individuales es cada una de las navecitas, por así llamarlo, que están arriba volando. Y el efecto de todas estas navecitas va a ser nuestra nave nodriza, que es el diamante de abajo. Lo primero es que tenemos que ver si nuestros estudios individuales siguen la misma tendencia. ¿Por qué? Si los estudios son muy inconsistentes entre sí, ya ahí decimos, está algo raro. ¿Cómo va a ser que yo tenga un estudio de una navecita está volando de un lado y otra de otro lado? Se encontraron dos artículos en resultados contrarios. Pero si los estudios son muy consistentes, me hace pensar que mi conclusión también va a ser consistente y va a ser verificable. De alguna manera eso me da más fuerza. Eso, ¿qué tanto se parecen los estudios entre sí? Se llama heterogeneidad. Es decir, si son muy heterogéneos, son muy diferentes, me hace dudar de que estén evaluando lo mismo. Y entonces quizás no sea lo más adecuado comparar los tamaños de los efectos de los estudios independientes. Pero si se parecen mucho entre sí, pues pienso que están evaluando lo mismo y que se comportan más o menos de manera consistente. La primera manera de observarlo es visual, literalmente viendo si las navecitas vuelan una arriba de otra o si están todas desperdigadas, te preocupas un poco, porque quiere decir que tus resultados no son consistentes. Y luego hay una manera estadística. La prueba de chi cuadrada te da el valor de que el estudio es que sean heterogéneos o no. Y una P baja quiere decir que no son homogéneos, que son heterogéneos. Y luego también tenemos el estadístico I cuadrado. Así aparecen las tablas de metaanálisis. Esto lo vamos a volver a ver. Pero es el porcentaje de variabilidad observado por heterogeneidad. Entre más grande el porcentaje, más diferentes son los estudios. Vamos a verlo ahora. Vean que aquí aparece navecita, nave nodriza, navecita, nave nodriza y el total. Tenemos dos subgrupos aquí. El subgrupo de alta dependencia a fumar, baja dependencia a fumar y el total. Y vamos a ver que tenemos el porcentaje de heterogeneidad
Vean que aquí hay un 13%, parece ser que son más bien similares. Aquí finalmente tenemos un 0% porque van más o menos por la misma, pero la diferencia que está dando entre el primer grupo y el segundo grupo es muy grande y pueden ver que aquí un 62%. El grupo de alta dependencia a fumar no es igual que el grupo de baja dependencia. Y a lo mejor eso está bien porque justo queríamos demostrar que no eran iguales. Esta es vean la chi cuadrada de heterogeneidad, el valor P mayor de 0.05, 0.3, 13%. Y vean que aquí la P sí es menor a 0.01 y entonces la heterogeneidad es muy alta. Y aquí vamos a tener también la columna de eventos, el total de la población, el peso de cada estudio y el peso va a depender del número de sujetos que tengamos. Vean que entre más sujetos, más porcentaje tiene. Y además vamos a observar que podemos obtener las diferencias entre subgrupos que están aquí y nos dice, sí, son muy diferentes tus dos subgrupos entre dependencia al alcohol y no dependencia, perdón, a tabaco. Ahora, muy importante, los intervalos de confianza, las navecitas, estas líneas son los intervalos de confianza. Si el intervalo de confianza toca la línea de no significancia, quiere decir que aunque estos resultados son diferentes, no son significativos. Si la línea de intervalo de confianza no toca esto, podemos pensar que son significativos. Ahora sí que quien toca la raya pierde. No debe tocarse la raya porque quiere decir que los resultados no son significativos. Por ejemplo, aquí, en la suma del efecto, el tamaño del efecto de este subgrupo, no toca la línea de no significancia, entonces le creemos. Pero aquí, obviamente, en baja dependencia, si la toca, quiere decir que no es significativa esta diferencia. Y siempre, 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 el valor de la I cuadrada de los subgrupos tiene que ser menor que el de los grupos completos. ¿Qué pasa si no tengo los datos? Puedo usar la varianza inversa si hay información faltante, eventos observados contra eventos esperados y la varianza, pero la verdad es que la mayor parte de las veces lo que tenemos que hacer es buscarlo con los autores, no imputamos datos, no calculamos datos y pues no lo vamos a meter en el metaanálisis. Se informa la revisión narrativa, pero ahí se queda. Algo que podemos hacer es analizar cuando hay plazos de intervención separados, donde tenemos dos o más grupos. Por ejemplo, no puedo meter dentro de los psicodélicos a todos. Voy a decir, pues no, aunque sean psicodélicos, no puedo decir que psilocibina es igual a MDMA. Entonces tengo que hacer grupos separados y hacer la evaluación por grupos separados porque no son similares las intervenciones. Y también que se puede utilizar una aleatorización grupal, es decir, en vez de evaluar sujetos, utilizo grupos de estudio. Estos contemos grupos mucho más amplios o contemos ensayos cruzados. ¿Qué ocurre? En medicina, esto que les mostré es para ensayos aleatorizados, pero hay muchos estudios que no son aleatorizados por la naturaleza de las variables, como el COVID, por ejemplo. Y entonces, aunque tengan sesgos, porque no van a ser aleatorizados, pues decides usarlos, porque dices, bueno, no voy a aleatorizar que le toque COVID a alguien o a alguien no. Entonces, nada más que ahí vamos a tratar de usar un control más estricto estadístico para evaluar los factores que puedan generar confusión y hacer estimaciones ajustadas del efecto. ¿Qué quiere decir? Que tomamos en cuenta un efecto de aleatorización, de error que puede haber porque la asignación no se hizo de manera aleatoria y en donde se usa el método genérico de la varianza inversa. Entonces, mucho de esto tiene que ver con lo que vamos a utilizar con respecto a análisis estadístico.
Nada más para que recordemos un poco de los sesgos, es que los sesgos, la evaluación de los sesgos tiene que ver tanto como la maniobra, cómo se hace la intervención, cómo se hace la asignación, cómo recopilo los datos, si hay errores en la consistencia de la recopilación, si son errores en cuestión a que los pacientes sepan que recibieron, pues ya hay un sesgo, no se puede evitar porque son sustancias diferentes, y que los midan de manera diferente, pues ya es también un error, que el que lo mida sepa que recibe, porque puede tener un sesgo de que le gusta una sustancia y diga, ah, pues te voy a poner como mejor calificación porque creo que estás mejor, pero porque yo creo en esa sustancia. Entonces, los tipos de sesgo, cuando hablamos de ensayos clínicos aleatorizados, van desde el proceso de asignación aleatoria, quiere decir que realmente sea aleatoria la asignación de la intervención. No tiene que ser uno sí y uno no, tiene que ser una asignación generalmente por una base de números aleatorios, que la asignación no sepa el que la va a dar qué sigue, que no puede escoger qué sigue, entonces se llama ocultación de la asignación, que a veces puede haber desviaciones de las intervenciones previstas, es decir, que yo de pronto hago una intervención que no tenía tanto que ver, que se modifique, pues, o que, por ejemplo, la dosis cambie, eh, se suspenda por efecto adverso. Y idealmente este sesgo es difícil, pero que sea enmascarada. Los participantes no sepan que reciben de sustancia, ni tampoco los investigadores. A veces se puede y a veces no se puede. En cirugía, por ejemplo, no puedes fingir que le hiciste la paroscopía contraabierta, no sé, que le haga cirugía, es una cicatriz en piel y pues sería un poquito injusto. Entonces, aquí se pide que se enmascare una maniobra ciega, que yo cuando ya haga la maniobra, ya evalúe el desenlace, por alguna razón no capture los datos adecuadamente o los pierda o la intervención de pronto no evalúe los que se fueron porque se sintieron mal, que sería un poquito las pérdidas que tuviera yo. Y después, si todos realmente tienen esa mejoría y el que haga la evaluación del desenlace sea ciego a quién mejoró y quién no mejoró. Y esto tiene que venir explícito en el artículo. Si no viene, ya ponemos amarillo, porque no está claro si viene o no. Eh, si incluso se menciona que no se hizo, ya quedamos en rojo. Y, y para que tenga verde, tiene que mencionarse. Y finalmente, pues, tengamos un error en donde ocultaron datos. Todos podemos tener datos, por ejemplo, que hubo intereses, que a lo mejor hay un sesgo en informe selectivo porque fue por la industria o porque no corresponde al protocolo que se registró en Prospero con los resultados. Y generalmente la pérdida de la información puede ser porque son retirados, la muestra se desgasta, que es algo muy frecuente cuando hacemos intervenciones de seguimiento, donde pierdes participantes o los cuestionarios no son llenados adecuadamente o pierdes datos. Si tenemos muchos datos faltantes, nos preocupamos, porque quiere decir que ese estudio tiene un gran sesgo. Hay que ver por qué hay. Y importante, si el balance, los grupos que recibieron la intervención y la comparación eran similares antes de recibir la intervención, para saber que realmente hubo cambios en esa muestra y de dónde conseguir la información, porque puede haber sesgo de memoria, donde yo le pido a cuestionarios a alguien que le pasó algo hace mucho tiempo, o le diga, ah, bueno, contéstame este cuestionario en línea. Bueno, ya es un sesgo porque es subjetivo, no es una evaluación estructurada que alguien más haga, o finalmente porque la evaluación no sea consistente. Lo hagan diferentes personas y esas personas no estén estandarizadas en cuanto a cómo se evalúa un síntoma. Esto no lo vamos a hacer, que es finalmente la imputación. Realmente ahí más bien no se incluye en el metaanálisis y podemos hacer análisis de utilidad de ver si modificamos un poco los resultados, que tanto cambiaban. Entonces, bajo riesgo de sesgo, que de verdad seamos muy estrictos porque lo menciona en el artículo, lo considera así,
Vamos a poner verde. Algunas dudas y algunas dudas es no se menciona, amarillo y alto riesgo rojo. Si nosotros tenemos varios sesgos, el artículo, la calidad de la información ya consideramos que está comprometida y valoramos si realmente podemos hacer metaanálisis con esos sesgos. Vamos a ver rápidamente en un artículo de revisión sistemática cómo se ve esto. Vamos a buscar cualquiera. Entonces vamos a poner. Vamos a ponerle aquí, voy a agregar, es un artículo de revisión sistemática. No, metaanálisis. ¿Por qué les quiero enseñarles el metaanálisis? Porque para hacer metaanálisis tienen que hacer evaluación de sesgo. Y vamos a ver. Yo voy a bajarme hasta aquí. Ay, no lo pusieron, qué triste. En serio no lo pusieron. Es que quería ver, realmente ponen las gráficas. Vamos a ver si está en el PDF. ¿No? Vamos a ver otro más. Veamos por aquí, sí. No, tampoco. Bueno, les voy a enseñar, esta realmente es las tablas que hablamos de metaanálisis y generalmente en las evaluaciones, vamos a ver si vemos una imagen. Aquí está. Esta imagen corresponde a la evaluación de sesgo de una revisión sistemática. Esto se llena en el Redman, así les va a aparecer. Entonces van a ver que aparecen literal semaforitos. A veces no se publica porque ocupa espacio. Finalmente yo lo que hago es que digo, pues parecía que tenían un sesgo adecuado y va a aparecer amarillo y luego de pronto puede aparecer rojo. Y eso es lo que nos va a decir si un estudio tiene, por ejemplo, si aparece mucho verde, dices, vamos bien, pero si aparecen muchos rojitos o amarillos, te preocupa ya desde inicio la evidencia que tengas con respecto a los artículos. Y por ejemplo, puedes tener aquí generación aleatoria de secuencia, vean que dice sesgo de selección, asignación oculta, ceba de participantes y personal, evaluación ciega de resultados, datos incompletos de resultados, que retiraron resultados, información selectiva. Cuando está rojito es que no está claro y no ponen la información. Y finalmente vean, por ejemplo, este estudio de Philips, parece que está muy bien, excepto en esto. No tenemos certeza de que no quitaron datos así por mentir. Hay que ser muy duros con la calificación, sin dolor poner rojo. Y por ejemplo, este estudio donde tenemos que hay, no pone si fue una asignación aleatoria de la secuencia, tampoco pone si se asignó ocultamente, si estaban seguros los participantes y los resultados, pero no sabemos si quitaron datos, y tampoco sabemos si hay sesgo en información selectiva, que es decir, que haya datos que no hayan presentado, según el protocolo previo. Esto se hace en Repman y finalmente nos ayuda a obtener la información. Y en la base de datos, generalmente lo podemos llenar como un, un cuadrito, ¿no? Entonces, retomamos, este es nuestro texto, donde ya tenemos estrategia de búsqueda, y me voy a ir también a nuestra tablita, donde tenemos, por ejemplo, si tenemos un sesgo, si aparece mucho verde, dices, vamos bien, pero si aparece rojo es que no está claro y no ponen la información. Según el protocolo previo. Esto se hace en Repman y finalmente nos ayuda a obtener la información. Y en la base de datos, generalmente lo podemos llenar como una un cuadrito, ¿no? Entonces, retomamos, este es nuestro texto, donde ya tenemos estrategia de búsqueda, y me voy a ir también
Y donde ya tenemos autor, población, intervención, comparación, desenlace, comentarios. Y aquí ya puedo agregar evaluación de sesgo. Y puedo incluso agregar aquí si la asignación fue aleatoria. Vamos a poner sesgo, asignación aleatoria. A lo mejor lo resumo para que me quepa todo. Sesgo, ocultación, que sí que no saben que van a recibir. Luego sesgo, que sea ciega la intervención. Sesgo, evaluación. Sesgo, que no se han perdido datos, ocultado. Y entonces literal puedo poner rojo o amarillo, verde, y quizás pueda decir aquí en observaciones, este, algo que me ayude de pronto a establecer, bueno, eh, algo más sobre el artículo, por ejemplo, la maniobra no puede ser cegada, por ejemplo, porque son fármacos diferentes. Pero aún así yo tengo que ponerlo y va a ir rojo en la evaluación, nada más que tengo que saber que precisamente eso ya le quita validez a mi estudio. Yo no sé si fue efecto placebo de sentir que estaba tomando psilocibina, que me mejoré, y no fue porque realmente me haga tratamiento, ¿no? Entonces, vean que aquí vamos aumentando en nuestra información todo lo que tenga que ver de datos relevantes para que lo obtengamos del artículo. Y aquí generalmente yo pongo también el link del artículo para que quien quiera revisarlo pueda volver a revisarlo y ver de dónde obtuvimos los datos. Muy bien. No sé si tengas alguna duda, Ángel, de esta parte. Es más teórico que nada lo de hoy. Eh, pues no, doctora, realmente estuvo muy ilustrativo toda la parte como de explicar los diagramitas de bosque. Entonces, eh, yo creo que por ahora no hay muchas dudas en eso. Digo, hay como muchas partes como de estadística que no estoy muy bien relacionado, pero bueno, eso ya lo iremos haciendo juntos, ¿no? Exactamente. Ahí más que nada es para que sepan que está eso, pero eso se entiende mejor cuando lo haces. Finalmente, cuando Sí. vas de la mano. Entonces, la tareita es que pongas un artículo o dos ya en la base de datos del Excel Ajá, y vayamos llenando un poquito la extracción de datos, no más que nada para hacer el ejercicio de extraerlos, no necesariamente es la extracción final, sino ok. para que vayamos viendo cómo vamos a manejar esa información. Este es nuestro piloteo de extracción de datos, ¿sí? Ok. Para ver si hacen falta más apartados que agregar en el Excel, la hoja de cálculo, para ver si necesitamos agregar otra columna, por ejemplo, o si Ok, ya con sí, nos está bien, ¿sí? me parece bien. Yo creo que sí, este fin de semana actualizo bien ese drive con la información que tengo y con el ejercicio de extracción de datos. Va, perfecto. Entonces, esa es la tarea que se va a quedar. Vamos a extraer los datos de un artículo en una base de Excel y eso lo vamos a compartir en el aula virtual. Y yo creo que sería todo por hoy.